Capítulo 5. Din de Ventúrida. En otro lugar, donde el tiempo discurría de otra manera, habitaban dos seres que se amaban. Aunque en honor a la verdad, había un tercero que parecía llevar allí desde siempre, pues cuando estos dos seres que se amaban llegaron, él ya estaba allí. Aquel lugar era un lugar fabuloso, lleno de luz, de armonía, de belleza, de tranquilidad. Allí no había dolor, no había guerras ni enfermedades. El tiempo estaba como paralizado en un eterno día de primavera por la mañana, cuando las gotas de agua caen de las hojas recién mojadas por el fresco amanecer. Había prados interminables, salpicados de árboles de toda fruta, y ríos de aguas transparentes que culebreaban por el paisaje, entre rocas de raros metales y piedras de vivos colores que terminaban en playas. Uno de los seres se veía como una especie de pequeña hada, un cuerpo de pequeña y bella mujer, con una cara de rasgos finos, grandes ojos, como corresponden a las hadas y orejas de punta, una pequeña nariz que asomaba a modo de pegote de la cara y unos finos labios que se morían de besar de verdad a su amor. Sus alas brillaban con luz propia cada vez que las movía, nerviosamente, para elevarse por los aires. Su nombre era Din, o así era como se hacía llamar en general, pues por lo visto, los verdaderos nombres de estos seres no se podían saber ni pronunciar. Aquel día, Din había dejado de jugar con su amado Kentir, una especie de gran elfo, o ser humanoide, que también parecía ser de la especie de los Elfer, a la que pertenecían todos los seres mágicos, como las hadas, los duendes, los elfos y los propios Elfer. Su único pesar era el hecho de tener cuerpos tan dispares, que por la evidente diferencia de tamaño, no les permitían amarse como sentían y quisieran ambos. Es por eso que muchas veces, como aquella, Din volaba melancólica a su escondite secreto. Siguiendo uno de los muchos ríos de Ventúrida, había encontrado una cueva tras una cascada, bajo una gran montaña, quizás la única de toda Ventúrida, que se caracterizaba por tener un enorme cristal en la cúspide que iluminaba todo a su alrededor, como si de un gran faro brillante se tratara, que incluso cuando tenían noches, tampoco dejaba de iluminar y de brillar. La cueva era un lugar lleno de luz, luz que procedía de incontables cristales luminosos que crecían, como si fueran seres vivos, de las mismas paredes de la gruta. Los había de color rosáceo, amarillo, verde, azul, incluso blancos y de luz transparentes. En el centro de la cueva había un lago de aguas espejadas, y sobre este lago una bóveda de una altura indefinida, pues se perdía la vista en las alturas que acababan en un punto de pura luz blanca. Din nunca había podido volar tan alto, y por otro lado nunca se había atrevido. Pasaba el tiempo con la mirada perdida en las espejadas aguas del lago subterráneo, y allí veía cosas, imágenes, que al principio le parecían como de sueño, pero luego se dio cuenta que eran de un lugar concreto, que podía describir perfectamente. Este descubrimiento le hizo olvidar su pesar por unos momentos, y se lo comunicó a su amor, y ambos fueron a preguntar al ser que estaba allí desde antes que ellos. Al contrario de lo que cualquiera pudiera pensar, se trataba de un pequeño duende, quizás un poco más alto que Din, pero de rasgos de persona muy vieja, pues no recordaba ni los años que había vivido o que pudiera tener, y su alargada cara era toda una arruga en sí. Realmente su rostro era toda una caricatura, una enorme nariz en forma de triángulo que salía de una cara alargada como un plátano lleno de pliegues. De entre esos pliegues, que caían a lo largo de su cara en vertical, salían dos puntitos negros que eran los ojos, y otro punto debajo de la enorme narizota que era la boca. En general, tenía un rostro afable,
Los puntos negros, que eran los ojos, caían como tristes a los lados, junto con sus enormes cejas pobladas de pelos largos que le hacían de sombrilla. En comparación a su cabeza, el cuerpo era un cuerpecillo que, si no fuera por la especial naturaleza de la gravedad de aquel lugar, no podría tenerse en pie, por cuestiones de equilibrio y peso. Unos brazos delgados en un cuerpo que era un pegote de barro, de donde salían dos delgadas mangueras que eran las piernas, y unos pies que eran tan enormes como la cabeza en proporción. Pero no era eso lo que más llamaba la atención de ese duende, ni siquiera la voz temblorosa que salía con pausas que hacían perder la paciencia al más pintado. Lo que llamaba la atención eran los únicos ropajes que llevaba siempre. Unos zapatos negros de hebilla que acababan en unas puntas vueltas hacia arriba. Calzas o calcetines de impoluto blanco que llegaban hasta sus invisibles rodillas. Y de allí unos bombachos pantalones cortos de cuadros escoceses de color rojo, blanco y verde. En el cuerpecito llevaba una camisa de blanco brillante bajo un frac negro, con solo dos grandes botones que llevaba abrochados, con una larga cola que arrastraba por el suelo. Este extraño duende de apenas 2 palmos de altura se hacía llamar Maese, porque presumía de saberlo todo, o así lo parecía, pues todas las preguntas que le hacían constantemente, tanto Kentir el Elfer como Din la hada, Maese se las respondía con su temblorosa y pausada voz. Y aquel día se vio en un aprieto cuando le preguntaron sobre las visiones de aquel lago subterráneo. Maese sabía que tarde o temprano aquel día llegaría, así que estaba preparado. Y por supuesto no les iba a mentir ni a engañar, pues en aquel sagrado lugar no había lugar para esas cosas, porque simplemente se sentían. Ese día los enamorados descubrieron la posibilidad de estar juntos de verdad, no solo en alma como estaban, sino también uniendo sus cuerpos. Maese les contó que el cuerpo de Din realmente era el de una pequeña hembra elfer sin crecer, sin desarrollar. Al igual que los niños humanos, ella tendría que crecer, y para ello necesitaba la leche del pecho de una elfa, de una elfer, o quizás, en el peor de los casos, de una humana recién parida para poder transformarse en una hembra adulta de los elfer, al igual que lo era el propio Kentir, a pesar que tanto su mente como su alma eran tan adultas como las del propio Kentir. Les dijo que ese lago podría llevar a uno de ellos al mundo en el tiempo, al mundo perecedero, donde habitaban tanto humanos como elfers. Les contó los secretos de los portales entre mundos, entre dimensiones y entre lugares. Les contó que ese era uno de los muchos que había por Ventúrida, que la mayoría eran de una dirección, y que si se iban no podrían volver por el mismo. Pero también les dijo que no era fácil moverse a través de esos portales naturales y mágicos. Necesitaban una de las piedras transparentes que crecían en aquellas cuevas. Luego tendrían que conectarse con ellas, hablar con esas piedras, sentir su verdadera esencia y ser uno con la piedra elegida. A partir de ese momento tendrían el poder de pasar a través de aquellos portales. Les enseñó que los portales de una dirección, como era aquel que había descubierto Din, era necesario que otro ser o persona hiciera lo mismo en el otro lado. Sería en ese momento cuando se podría cruzar. La ilusión embargó a la pareja. De pronto, las maravillas de Ventúrida perdieron protagonismo ante la expectativa de poder unirse realmente. Empezaron a hacer planes, a buscar las maneras y, de paso, buscar otros sitios como aquel. Kentir, el afortunado, encontró en poco tiempo un lugar parecido, que según les dijo Maese, era también de un solo sentido, y el lugar donde les llevaba estaba próximo el uno del otro. Así pues, desde aquel momento,
La pareja se separó para dedicarse a vigilar las aguas de los portales que les llevarían a conseguir el sueño de poder estar juntos físicamente. Pero antes de que partieran, el pequeño duende les dijo que el hecho de pasar de un sitio donde el tiempo discurría diferente a otro, muchas veces la propia memoria se perdía al entrar en contacto con los rápidos fluidos del tiempo de otras dimensiones, que, al menos, llevaran siempre consigo el gran amor que se tenían y la imagen que tenían el uno del otro. Pero no estuvo seguro de que alguno de los dos le hubieran escuchado. No les costó mucho sintonizar un cristal cada uno. Incluso se hicieron con varios de ellos como precaución para el regreso. Se habían prometido buscarse en el mundo al que iban a parar y volver a Ventúrida cuando consiguieran el objetivo. Y en esas, un día Dean empezó a ver sucesos y criaturas en el otro lado. En nombre del autor, os animo para adquirir el libro físico, de venta en Amazon por muy poco dinero. Buscad La maldición de Bruela. Un libro siempre queda bien en cualquier sitio y se puede leer sin necesidad de batería o electricidad. Además, animan al autor a seguir con la saga. Saludos.